soy Magán y hoy tenemos aquí a Ignacio Navas y nos vamos a hablar sobre fanzines, autoedición y fotografía. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Es un placer tenerte aquí, vamos, te sigo desde Yolanda, me interesó mucho la información que tenía del proyecto y bueno, luego ya lo vi con detalle gracias a ti y bueno, pues un placer. Muchas gracias. Yo también te seguía primero por tu documental de grapas, que para mí en la época fue una de las piezas que también me impulsó a editarme. Y bueno, por tu actividad en YouTube, que es increíble, ¿no? Que haya una persona que desde los conocimientos haga una divulgación, pues mola mucho, ¿no? Y es súper bien. Muchas gracias por traerme. Nada, gracias a ti. Bueno, cuéntame un poco cómo llegas un poco al mundo del fanzine, cómo empiezas un poco a ver cómo es eso y empiezas a experimentar. Pues mira, realmente mi primer contacto con el universo fanzine se da a través del cómic. Yo vengo de una ciudad pequeñita de Navarra que se llama Tudela y, y bueno, pues cuando yo era adolescente, 14, 15, 16 años, Internet no estaba tan desarrollado, ¿no? Ujú, Pero con mi cuadrilla de amigos teníamos mucha curiosidad por encontrar nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de pensar, ¿no? Nuestra rebeldía adolescente se ujú, canalizó a través de eso, ¿no? Y nuestra puerta de entrada fue sobre todo la música y el cómic. Pero claro, en Tudela no había muchos lugares donde encontrar música y cómics, ya ni te cuento, ¿no? Con suerte encontraba Mortadelo y Filemón, pero otras cosas sería ujú. imposible, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en cuanto tuvimos un poquito de edad fue coger el tren e irnos a Zaragoza, ¿no? Que Tudela está como una hora de Zaragoza y ahí nos estallaba la cabeza cada 10 minutos, ¿no? Ujú. Porque claro, imagínate lo que son unos chavales, un poco de pueblo, llegar a Zaragoza, una tontería como poder ir a la FNAC, ¿no? Me acuerdo mucho de ello, cuando todavía tenían que podías escuchar ahí los discos, eran como nuestro Spotify, ¿no? Sí, sí. Claro, en esa época era increíble, ¿no? Y una de las cosas que conocimos ahí fueron las tiendas de cómics, ¿no? Entonces, en uno de estos viajes, me acuerdo que vimos por la calle carteles de que se celebraba un salón del cómic. Nosotros no teníamos ni idea de cómo sería ni nada, pero preguntando a la gente, porque tampoco existía Google Maps en el móvil, simplemente te apañabas, pues llegamos a donde se celebraba y ahí yo flipé, o sea, brutalmente, y flipé por una cosa muy sencilla, porque, bueno, había editoriales grandes, típicas, pero también había editoriales muy pequeñitas y gente que se autoeditaba, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que conocí al editor de la revista Sable, es una revista como pues más de narrativa, pero poder hablar con él y que me dijera, no, es que esto lo hago yo solo, ¿no? Claro, yo flipé, ¿no? O sea, era como, wow, yo pensaba que para hacer un libro o un cómic necesitabas una empresa espectacular, una imprenta que parece un platillo espacial, ¿no? Y de repente que el tío me dijera, no, que se puede hacer otras cosas, ¿no? Entonces mi yo adolescente ahí se impresionó mucho, ¿no? Y además yo en esa época que quería hacer cómic, pero enseguida descubrí que no tengo paciencia para estar tanto rato sentado. Entonces necesito algo que esté más conectado con la vida, ¿no? Que te haga moverte, que te haga conectar con personas, que te sumerja en una aventura, ¿no? Yo creo que es lo primero que me sedujo de la fotografía. Y ahí desde ese momento la fotografía me atrapó, ¿no? Entonces decidí ir a Madrid a estudiar Bellas Artes porque yo tenía claro que el tipo de fotografía que quería hacer era una fotografía que contara cosas, ¿no? Yo no me veía ni en el campo de la moda, ni en la fotografía editorial, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, entré a la Facultad de Bellas Artes y ahí pasó otra cosa clave. Cuando estaba en primero de carrera, esto era 2007, por lo que sea,
me rodeé de un montón de poetas, ¿no? Había un circuito muy potente en Madrid de poetas porque había varios bares, ¿no? El Bukowski, los Diablos Azules, donde hacían recitales, ¿no? Y había cierto movimiento. Y ese movimiento acabó desencadenando en que muchos de ellos comenzaron tanto a autoeditarse como alguno creó una editorial, ¿no? Y hay una persona que me acuerdo que era fascinante, Alberto Batania, es conocido como Neo Rabioso, ¿no? Porque, bueno, hace muchas pintadas en Madrid con sus versos. Ujú. Y este tipo me acuerdo que era el más popular de todos. Todo el mundo quería que publicara un libro y él se negaba porque decía que todavía no estaba al nivel. Que no, que no, que no, que no. Pero le insistían tanto que lo que acabó haciendo eran unos cuadernillos, pero nada, eran unos A4 encuadernados en espiral, folio blanco plastificado, como si fuera el dossier de una empresa, de un trabajo de clase, con sus recopilatorios del poema. Y él los regalaba a los que le caíamos bien, básicamente, ¿no? Ostras, lo conservo eso como un tesoro, ¿no? Creo que fue la primera cosa autoeditada que yo tuve de un autor. Y bueno, después de eso, entré en la escuela Blank Paper y fue justo cuando empezaba a desarrollarse el boom del fotolibro. Me acuerdo que el año que entré yo, tal cual entré, Ricardo Cases estaba publicado La caza del lobo congelado. Ujú. Y bueno, ahí como que fue mi verdadera formación como fotógrafo, ¿no? Después de eso, en un momento dado, viajé a Estados Unidos y a Canadá a ver a una persona allá en Montreal y bueno, yo estaba allí, pasé unos días ahí, pero yo quería ir a Nueva Orleans y dije, yo me voy a Nueva Orleans. Entonces lo que hice fue comprar el pase este de Greyhound, que bueno, es como el Ryanair de los aviones, ¿no? Hay de los aviones, Sí. el Ryanair de los autobuses, ¿no? Que además Ujú. con la carnet de alberguista te hacía un descuento brutal y era como muy asequible. Pero claro, eh, Nueva Orleans de Montreal está un poco lejos. Entonces lo que yo hice fue pues ir parando en las ciudades principales y alternar. Dormía en el autobús, eran autobuses de 6 8 9 horas y me quedaba de couchsurfing en casa de personas, ¿no? Que iba conociendo. Y en Chicago me acogió una chica que estaba un poco vinculada a la cultura underground de Chicago. Y en una de estas me llevó a una librería donde tenían fanzines, tenían otro tipo de autopublicaciones y lo que me impresionó de ahí fue que tenían una carga de diseño muy grande y unos valores de producción muy altos, ¿no? Entonces era como, ostras, que se puede hacer otras cosas, ¿no? Y son fascinantes, ¿no? Y bueno, después de eso, bueno, en ese contexto en España había gente haciendo cosas, ¿no? Estaba Ricardo Casas, que hizo súper normal, estaba con los Fiesta Fiesta, ¿no? También en los 80 Miguel Trillo hizo sus famosos fanzines. Y bueno, pero ese no fue el punto clave que a mí me decidió empezar con esto. El punto clave fue que yo quería editar Linde, que fue mi primer proyecto fotográfico, pero no lo sentía como que tuviera el peso para hacer un libro, porque bueno, yo sentía que era un trabajo de estudiante donde yo había dado mis primeros pasos, igual sí que estaba sentando la base de mi práctica fotográfica, pero que no merecía tanto la pena como para hacer un libro tocho, ¿no? Pero bueno, me hacía ilusión publicar algo y pensé en una tirada muy pequeñita, muy humilde, que al final fueron 100 ejemplares, y yo estaba con eso ahí y tal. Y de repente veo en el año 2000, no recuerdo si fue 2011 o 2012, en La Casa Encendida, Roberto Vidal y Irial Lombardía hacen un taller de fanzines. Roberto Vidal había comisariado antes, se ganó inéditos con Óscar Martín y habían comisariado una exposición sobre fanzines, revistas, etc. en La Casa Encendida, ¿no? Ujú. Y yo me apunté a este taller como loco porque intuía que tenía que estar, ¿no? Y ella fue realmente cuando ya empecé a tener un poquito las herramientas para decir,
el camino es por aquí, claramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar en la edición y un poco en el formato que quería. Conocí una diseñadora que se llama Paloma Ávila, que fue quien hizo el diseño. Pero yo en ese momento me fui a vivir a Berlín a trabajar con un fotógrafo, Andrés Marroquín. Y bueno, estuve unos meses ahí y cuando volví a Madrid, ya en diciembre de 2012, noviembre, diciembre, fue cuando ya doy el paso y me edito el primer fanzine. Entonces, bueno, fue como un crecimiento, ¿no? Como que sí, 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 siempre había rondado ahí, me había llamado la atención, pero fíjate, no me había dado cuenta que había estado tan relacionado con ello hasta que empezamos a hablar de la entrevista y empecé un poco a prepararla, ¿no? Pero fíjate. Ah, Genial. bueno, y no te he dicho, claro, grapas, cuando yo estaba con esto, pues imagínate, encontré tu documental y ya fue como la bomba, ¿eh? Qué bueno. Bueno, y un tiempo después fue cuando hiciste Yolanda, ¿no? Que tuvo bastante visibilidad, ¿no? Sí, Vamos, salí. Yo tuve referencias por varios sitios bueno, la historia me pareció fascinante y tal. ¿Cómo fue un poco el proceso de ese trabajo de Yolanda? ¿de hacer el fanzine o del proyecto fotográfico? O los dos. Un poco todo, sí, si quieres. Vale, pues a ver, es que yo lo separo un poco porque para mí los proyectos fotográficos son procesos interiores que obedecen a curiosidades, a inquietudes, a necesidades que uno tiene, que vienen de que es nuestra manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? Ujú, Entonces, todos mis proyectos surgen de ahí. Entonces, bueno, Yolanda empezó porque Fossi, en Blank Paper, nos propuso un ejercicio que fue trabajar con imágenes que no fueran nuestras y hacer una edición. Era una práctica simplemente para practicar la edición, ¿no? Entonces yo estaba pensando qué hacer, con qué material trabajar, buscar archivos por internet, pero al final yo decía, pero yo no tengo ningún, o sea, no hay nada que me mueva a hacerlo más allá de hacer un ejercicio de clase, ¿no? Pues de repente me acordé que yo de pequeño me fascinaba cuando me dejaban solo en casa porque mi madre se iba a hacer la compra o lo que fuera. Iba a hurtadillas al salón, abría un cajón con llave donde estaban los álbumes de mi familia, ¿no? ujú. Pasaba horas mirando esas fotos porque era como viajar en el tiempo, ¿no? Claro, para mí era fascinante, ¿no? Ver a mis padres de jóvenes, ver cómo era aquella época, la ropa, ¿no? Tratar de escudriñar y descubrir quién eran las personas que les rodeaban, ¿no? Entonces fue como que las dos cosas se juntó y dijo, o sea, me dije, tengo que trabajar con eso. Entonces, pues una que volví a mi casa, volví a los álbumes, ¿no? Y me encontré con una fotografía de mi propio bautizo donde estaba mi tío Gabriel y una mujer que no sabía quién era. Ujú. Entonces empecé un poco a indagar, ¿no? Y bueno, pues ahí descubrí toda la historia, que había sido mi tía, que era, bueno, era la pareja de mi tío, no se llegaron a casar, pero bueno, que había fallecido por SIDA y que, bueno, pues había un trasfondo de heroína ahí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar sobre ello y en el desarrollo hubo varios puntos clave, ¿no? Por una parte, hice una primera maqueta muy visceral que acabó siendo un desastre, o sea, es horrible, muy tontorrona, ¿no? Que Ujú. ahí yo estaba como tan alucinado con la historia, con la conexión que empezaba a tener con mi tío, que se me descontroló. Entonces ahí la historia me superó a mí y la maqueta acabó siendo pues una cosa un poco tontorrona, ¿no? Entonces, bueno, esa maqueta pues al final la descarté y la hice otra porque ese año justo, no me acuerdo si ya fue 2011 o 2000, creo que fue 2011 eh, o 2010, bueno, fuimos al Festival de Arles y vimos la exposición de From Giaron, ¿no? De la comisaría de esta por Fontcuberta, Eric Ujú. Kessel, Martin Parr. Sí. Claro, y ahí me estalló la cabeza, ¿no? De, ostras, es verdad que no es solo un ejercicio de clase, que se pueden hacer cosas trabajando con fotos de otro, porque hasta ese momento la única referencia que habíamos tenido era Evidence de Larry Sultan, ¿no? Ya como tan loco y tan excesivo.
pero esa exposición ya planteaba como que hay mucha tela que cortar en ese terreno de la fotografía vernácula, ¿no? Entonces yo ya dije, ostras, si el acercamiento que he tenido a, a la práctica fotográfica, es decir, trabajar desde lo cotidiano, desde las historias pequeñitas para empezar a desenmarañar las estructuras sociales, políticas, económicas que nos gobiernan, ¿puedo aplicarlo a fotos que no son mías? Y me di cuenta de que sí, ¿no? Entonces ahí hice otra maqueta de Yolanda, que era una maqueta también un poco tontorrona, no tanto, pero un poco tontorrona, Ujú. escrita a mano, como muy desenfadada, con un papel que hacía referencias a los álbumes de fotos, que al final eso se descartó porque era como, cada vez que diseño yo muere un gatito. O sea, no funcionaba nada bien eso, ¿no? Pero bueno. Y ahí el proyecto ya empezó a coger un poquito de cuerpo. Entonces, en ese momento empecé a publicar en Facebook pequeños fragmentos de la historia, tal, y me llama una comisaria, Tania Pardo, que lo estaba viendo y que le alucinó y que quería hacer algo con ello, tal, y me propone hacer una exposición para bastante tiempo después y digo, ostras, venga, tengo que ponerme pilas con esto y trabajarlo bien, ¿no? Ujú. Después de eso también hay dos puntos muy importantes. Uno de los puntos es una discusión brutal que tuve con mi padre en el cual él me preguntaba, pero ¿a cuento de qué quieres publicar esto? ¿Para qué quieres sacar trapos sucios de la familia? Porque mi familia era un tema absolutamente tabú, ¿no? Y fue una discusión muy dolorosa, pero es verdad que a mí me llevó una reflexión muy profunda, ¿no? De, ¿lo quiero sacar por ego? ¿Sabes? Porque parece que el proyecto genera interés y yo tenía esa aspiración de querer ser fotógrafo, ¿no? Yo tenía 22 años o 21 años, ¿no? O, ¿qué estoy haciendo, no? Y Ujú. ya me empecé a preguntar, a ver, pero ese proceso que contaba, ¿no? Ya lo conoces. Esos cafés infinitos que has tenido con tu tío, que han servido para acercarte un montón a una persona que quiero un montón y que yo paradójicamente, pues con mi familia, pues, lo que sea, pues he tenido siempre cierta distancia. Eh, ese proceso ya está, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene publicarlo? ¿Qué es lo que hace que no te quites la historia de la cabeza más allá? Ya. Que descubras cosas de tu familia, que descubras maneras de pensar, que te das cuenta que has heredado, ¿no? Y ahí me di cuenta y fue cuando el proyecto cambió radicalmente y creo que la clave del éxito del proyecto es esta. Fue que lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, a mí y a mi generación, que fue el momento de juventud sin futuro, que fue el momento que la crisis económica ya se estaba endureciendo y las emociones que yo mismo estaba teniendo como persona joven eran las mismas que me estaba contando mi tío, ¿no? Esa situación que tenía mi tío de estoy en un lugar de mierda donde no tengo oportunidades, donde no tengo nada que hacer, no veo un futuro. Claro, era un eco tan fuerte con lo mío y ahí dije, ostras, aquí tengo una responsabilidad generacional, ¿no? En ese Ujú. sentido de contar cómo eso que estoy pasando yo lo ha pasado otra generación. Entonces, ahí lo que hice fue dejar la historia dramática del SIDA, la heroína, el fallecimiento final de mi tía, de telón de fondo y empezar a centrarme en las emociones de la juventud y Ujú. cómo ellos estaban empezando a vivir, ¿no? Tenían ese ímpetu por querer comerse el mundo, pero no saber cómo. Por empezar a vivir en pareja por primera vez, ¿no? Por tratar de lidiar con la pesadez y la rutina, ¿no? Entonces ahí el proyecto dio un vuelco radical y ya empezó a consolidarse. Y gracias a ese momento, en el fanzine hay dobles tan favoritos, o sea que para mí es mi favorita y una de las más elocuentes, que es la fotografía que aparece en un parking con el mar de fondo, Ujú. que aparece primero mi tío y luego mi tía, ¿no? En el fanzine hay un montón de ecos, hay muchas capas y muchos, no juegos, sino muchas repeticiones
que sirven para decirte, oye, estate atento a esto porque aquí hay una historia que si te fijas atentamente la vas a ir desenmarañando, como los coches, ¿no? Te das cuenta, mi tío va cambiando continuamente de coche, cada vez un coche mejor a la vez que te cuenta que siente que no tiene futuro y entre líneas se lee esa historia, ¿no? Y el por qué y el cómo, ¿no? Y esta doble que te hablo de, porque por lo que sea, tenían muchas fotos de que primero se fotografiaba uno y luego el otro, ¿no? Qué Claro, bueno. como no era la generación selfie de ponte aquí y nos hacemos una foto, tenía que hacerlo así, era muy tierno, ¿no? Y esa doble me encanta porque es como ven el mar por primera vez y esa emoción, mira el mar, aquí paramos y nos hacemos una foto, claro, claro, el mar es una fina línea que se difumina completamente con el horizonte, prácticamente ni se ve, y lo que se ve son ellos en un parking horrible entre dos coches, como muy contentos de estar ahí, ¿no? Y muy ilusionados, pero realmente la foto tiene ese punto de, claro, a esto me refiero con las emociones, ¿no? Esa emoción del primer viaje con tu pareja, de ver el mar por primera vez, ¿no? Y eso es lo que va engarzando la narrativa del proyecto. ¿Y en qué se sustenta? Este es el punto 3. Que bueno, esto ya fue con el fanzine más elaborado, de hecho la expo ya se había hecho, pero fue lo que le dio la forma final a la edición que tiene ahora, ¿no? A la narrativa. Que fue que, bueno, fui a Hungría a hacer un voluntariado en un campo de refugiados, bueno, lo llaman Centro de Solicitantes de Asilo. Bueno, es otro tema, ¿no? Y ahí, ya que estaba ahí, yo había conocido a Peter Puklus en Puklus o Puklus, nunca sé pronunciar su apellido, si esto que me perdone, en Madrid porque había estado de viaje y a través de la escuela lo conocí y tal. Y allí en Hungría le dije, oye, que estoy por aquí, tomamos un café. Ah, sí, claro, tal, ¿en qué estás trabajando? Mira, pues estoy con esto, tal. Le enseñé un poquito, tal. Y empezamos a hablar de la edición porque es verdad que había algo que no funcionaba, ¿no? Y es como que, ¿qué relación hay con los textos? Los textos tratan de explicar la foto, los textos es una cosa completamente aparte, es una voz que está, y entonces él me hizo un dibujico y él me decía, mira, yo veo que las fotografías tienen un arco narrativo que es como una media luna, ¿no? Que sube, el punto de clima realmente es cuando a mi tía le diagnostican que tiene SIDA, ¿no? Y que luego va descendiendo lentamente, ¿no? Entonces, los textos son como esferas que engarzan esos picos, pero que la relación que puedes crear con las fotos, porque también hay una capa muy importante del fanzine, que es lo que no se ha fotografiado. Y si te pones un poco más intenso, llegas a la capa de esta historia, los textos lo está contando una persona, ya tiene una experiencia muy dura por la que ha pasado el tiempo, entonces al final la memoria olvida, endulza, cambia cosas, ¿no? Entonces, claro, al final los textos necesitábamos que funcionaran creando una tensión con las fotos, de tal manera que el espectador orbitara, o mejor dicho, oscilara constantemente entre lo que cuentan los textos y lo que tienen las fotos, y realmente la historia se desarrolla en el medio, ¿no? En esa oscilación que está encontrando el espectador. Sí, estos fueron los mayores giros, ¿no? que tuvo. Y luego a nivel de producción, pues el fanzine fue muy ambicioso, la verdad. Pero creo que también fue una de las claves del éxito, porque a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que siempre que saco algo me dicen, esto no es un fanzine. Bueno, ¿por qué? Y de hecho con Linde me pasó, hubo una persona, si ve este vídeo le mando un saludo muy grande porque le tengo un cariño especial, que me dijo, es que esto tiene más de 48 páginas. Y yo, pero que tiene 54, o sea, que tampoco tiene mucho más, pero esa es la vara de medir. Sí que es verdad que en ese momento
no se publicaban tantos fanzines de fotografía, ¿no? Ujú, Era todavía como una cosa medio rara, muy poca gente lo llamaba fanzine, era como publicación, pero ujú, no hay un funcionamiento sólido de yo hago fanzines. ¿Y por qué? Por un motivo, ¿no? Que luego podemos charlar de ello, ¿no? Y con Yolanda me decían, es que eso tiene valores de producción a todo trapo. Bueno, está hecho con una fotocopiadora. Lo que pasa es que está hecho con una fotocopiadora con un control brutal, y esto se lo debo a Oscar de Pulsepin, amor de mis amores, ujú, que se meten todos los fregados en todas las cosas. De hecho, pasó con el diseñador y el preimpresor, decían que iba a ser imposible graparlo. Y otra persona también lo dijo y decían que tenía que ir cosillo, no, tiene que ir con grapa, porque es un tema de lenguaje. Si estoy reivindicando el fanzine, las grapas es uno de los ujú. grandes elementos que lo definen, ¿no? Entonces tiene que ir grapado. Ostras, maravillas de la vida, justo coincide que Oscar se quería comprar una grapadora. Y atento a la locura y el amor que tiene Oscar por las publicaciones. Las grapadoras ya industriales eléctricas no tenían fuerza suficiente para graparlo, porque él quería una, o sea, son grapadoras de tacos de contabilidad, ¿no? Ujú, Realmente. Pero Oscar sabía, la historia es increíble, que había una empresa de Barcelona que hizo un tipo de grapadoras híbrida, pero que tiene una parte manual que hacía que le diera mucha más fuerza a la caída del coso, y que él sabía que con eso se iban a poder grapar. Pero esta empresa cerró porque les tocó la lotería y dijeron, pasamos. Entonces Oscar se volvió loco buscando una máquina de estas, no sé si la encontró en Italia, bueno, imagínate la aventura, ¿no? Y al final Oscar consiguió la máquina, la tiene ahí en Pulse Print, y con eso se pudo grapar Yolanda, ¿no? Y bueno, luego también Yolanda, algo que tiene muy especial es el tipo de papel, porque también en ese momento no se iban a papeles, digamos, un poco tan cuidados, ¿no? Y ujú, Oscar en ese momento tenía como una buena relación con Fedregoni, porque los de Fedregoni querían también abrir un poco el mercado, no sé qué, tal. Y de alguna manera Oscar se los cameló para que se lo dejaran a un precio muy bueno. Entonces cogimos un papel súper chulo, que luego encima, claro, yo a Oscar le decía, ostras, Oscar, pero es que, o sea, lo que él tiene no es una fotocopiadora, pero la tecnología de impresión es exactamente la misma que tiene cualquier fotocopiadora, que es un tóner digital, ¿no? Pero yo ujú, le decía, ostras, es que este brillo me lleva a la impresión de fotocopiadora de barrio, ¿no? El brillo que ujú. adquiere cuando se seca, cuando el fusor funde el tóner, y yo le decía, ¿no hay alguna manera de mitigarlo tal? Entonces él consiguió hacerlo bajando la temperatura del fusor, engañando a la máquina, diciéndole que era un papel de mucho menos gramaje que de verdad tenía, ¿no? Entonces mola mucho currar con Oscar porque se atreve a hacer locuras de estas sin ningún tipo de miedo, ¿no? Que con Linde también hizo unas cuantas. De hecho, yo pensaba que le iba a destrozar la máquina con las portadas, porque el papel de la portada se dilata y se compra una barbaridad. Y en una imprenta que ya fui me dijeron, no, no, esto no lo metemos ni de coña, que hemos hecho un par de pruebas, tal, se va a destrozar la máquina. Y luego para hacer el interior, que sí que lo iba a hacer con él, yo le dije, oye, Oscar, sé que esto es un marrón, si ves que no buscamos otra manera, tú no te preocupes. Yo me quedé así, dije, ¿seguro? Que sí. Nada, el tío las hizo, no sé cómo, pero las hizo. Bueno, y esto, entonces, a lo que voy es que yo creo que Yolanda fue un fanzine, el Linde lleva un poco por ese camino, pero Yolanda ya fue pisar el acelerador y ir a lo exagerado, ¿no? Tiene dos tipos de plastificados, uno mate y uno brillo en la cubierta, ¿no? Para recordar a estas fotos de Kodak Gold, ¿no? De los Ujú. 90, pero con la rotulación preciosa de Jorge. Jorge Fernández Puebla, el diseñador, uno de los mejores diseñadores que hay. Eh, bueno, lo que contaba, ¿no? Como que también llamó mucho la atención por los valores de producción que hubo, ¿no? Para mí fue una apuesta muy arriesgada porque justo en un principio me iba a apoyar la galería con la que estaba,
pero tampoco estaba muy claro cómo ni cuánto lo iban a hacer, no sé qué, tal. Em, pero justo me salió un encargo muy jugoso en Barcelona y con eso, tal cual lo cobré, pagué el fanzine y con un poquito de ahorro de game me la jugué. Pero bueno, ha funcionado, ¿no? Y bueno, es verdad que dentro del universo fanzine era un fanzine caro, costaba 18 euros, pero la producción fue ambiciosa, ¿no? Mm. Y yo me di cuenta que a la gente no le costaba pagarlo. O sea, si hubiera valido 12 o 24, no hubiera habido ningún tipo de diferencia, ¿no? Lo cual me dio mucho que pensar, la verdad, ¿no? Pero bueno, esta idea de que el fanzine tiene que ser barato, no sé qué, tal, Ujú. yo creo que son lenguajes. Yo tenía muy claro que mi público realmente estaba más en el público que habitualmente consume fotolibros que en el público fancinero, aunque luego el fancinero me sorprendió, ¿no? Pero bueno, estas ideas, ¿no? De que el fanzine tiene que ser cutre. Mm. Yo tengo una posición un poco brutal sobre esto, ¿no? Si eres una persona coherente y consciente de lo que haces, como por ejemplo TD Papeles, que tienen muy claro que van a un tipo de impresión, tienen muy claro cómo hacer ese tipo de impresión, es parte de su lenguaje y lo llevan a las últimas consecuencias y lo hacen muy bien. O sea, es como, joder, tiene su posición, es muy sólida, responde a una ideología, CETEN, ¿no? Luego hay otra gente que me da la sensación que se dejan llevar por el rollito o por la nostalgia, ¿no? De los 70 80, ¿no? Esas fotocopiadoras Xerox, tal, que yo creo que ya no responden porque no están avanzando en el lenguaje, ¿no? Entonces, responden a una nostalgia, a un querer sumarse a un rollito, a un querer sumar a tu personalidad unas propiedades, que generalmente veo que son trabajos muy flojos, además, ¿no? Porque al final lo importante de un proyecto es lo que te cuenta, lo demás son detalles técnicos y el cómo te lo cuenta, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que hay que tener una posición sólida, ¿no? Y a mí me hace un poco de gracia cuando esta gente te dice, no, es que lo subversivo, tal. Bueno, perdona, creo que es mucho más subversivo un impresor que se enrolla a hacer cosas increíbles, que se la lía una marca de papeles para que te deje un precio súper bueno con una cosa que igual tampoco a ellos les va a retribuir tanto. Por ejemplo, ahora la última locura con la que estoy, ¿no? En liárselo un poquito a una empresa de renting de fotocopiadoras para que me haga un renting a mí, porque a particulares no se lo hacen, tienen que ser empresas y con un mínimo de solvencia, ¿no? Entonces, bueno, pues he conseguido, creo que es mucho más subversivo preguntarte qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir y aprovechar las herramientas que hay para lograrlo, Mm. ¿no? Que el quedarse nostálgico o el conformarse con un algo, ¿no? Entonces, claro, el macarrismo que siempre ha definido el fanzine, ¿en dónde está, no? Hoy en día que tenemos conocimientos de diseño o que tenemos colegas que son diseñadores y que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Ujú. Bien, pues yo creo que lo que hay que ser macarra es en las historias que contamos, en ya no solo en cómo las contamos, sino en el contrarrelato que creamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos proyectos, ¿qué hacemos? Alimentar una moda, que es verdad que hay un mercado que igual responde, pero eso es superfluo. O sea, creo que, bueno, y hay como todo, hay gente que igual son sus primeros pasos y que luego va evolucionando en otra cosa, o sea que, jolín, al final publicar algo, yo creo que hay que premiarlo y Mm. agradecerlo y disfrutarlo, ¿no? No pueden ser como súper crítico y destruir a nadie, y no, pero cuando te pones a plantearte tú qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿no? Creo que tienes que tener este diálogo interior, ¿no? Y en mi caso, el tipo de fotografía que yo hago consiste en eso, en crear relatos disidentes con el relato oficial que planteen otra manera de pensar, que planteen preguntas al espectador que de alguna manera le llenen, le hagan crecer, ¿no? Porque es lo que me han dado a mí todos los trabajos de fotografía, toda la música, todo el cine, toda la literatura, ¿no? Y es un poco también lo que yo quiero hacer. Ujú. Pues muy, muy interesante, ¿eh? ¿Y cómo ves tú un poco que la gente del fotolibro mira a los fotocines, a los fanzines de fotografía?
¿Tú crees que ya de alguna forma ya más o menos le han pillado el punto o todavía lo miran un poco con recelo? Yo, mi experiencia, tanto Linde como con Yolanda, dio igual que hubiera sacado un fanzine o un libro de fotografía. O sea, el público lo valora, lo respeta y les gusta. No veo que haya una barrera, ¿no? Ujú. Siempre que el proyecto sea bueno y haya calidad, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay gente que igual se deleita más en aspectos técnicos y quiere ver una cosa bien impresa, tal, gente que no. Creo que al final la gente que al final que sabe de fotografía sabe que lo importante no es eso, lo importante no es que la impresión sea una no sé qué, patatín, patacual, no, lo importante es que el proyecto sea bueno, ¿no? Y que, de nuevo, es un lenguaje, todo tiene que acompañarlo. Si, y tú también tienes que pensar, como fotógrafo, ¿qué ofreces? Es decir, ¿qué le das al espectador? Yo, mi obra son los fanzines. Cuando hago fotos, o sea, cuando produzco fotos para una galería, ¿no? Ahora ya no estoy en la galería, pero cuando estaba, para mí eso no es obra, es merchandising. Ujú. Merchandising de un proyecto que además, claro, como en el mundo de galería esta forma de pensar igual choca, ¿no? Pero yo a la galerista le decía, yo quiero cobrar las fotos a centímetro cuadrado y las fotos producirlas ad hoc para la persona que la compra. ¿Quién soy yo para decirle, tienes que poner esta foto de este tamaño en tu casa? Creo que no soy nadie, ¿no? Yo puedo ser, yo puedo tomar decisiones en los fanzines, porque sí tengo el control. Y ahí sí que se da la dinámica de que la persona, pues, bueno, le gusta o no le gusta, pues no es una cosa que convive diariamente con ello. Lo saca cuando quiere, ¿no? En cambio, una obra colgada en tu casa convives diariamente con ello, ¿no? Y para mí es igual que una mesa, ¿no? Cuando vas a un carpintero, el carpintero no te dice, no, la mesa es así, no. Tú le dices, mira, el tamaño que tengo es este, quiero que sea así, las patas así, las patas así. Y el carpintero, con su humildad, te Ujú. la hace. Entonces, ¿por qué los fotógrafos, los artistas, tenemos que imponer estas ideas? Me parece absurdo, ¿no? Y además en una cosa, en la pintura obviamente lo puedo entender porque necesitas pintar lo que exista para hacer la obra, pero la fotografía que es reproducible, ¿qué sentido tiene, no? O Ya. sea, creo que hay que confiar más en el público, ¿no? Y aprovechar estas herramientas, ¿no? La galerista me decía que estaba loco, pero bueno, evidentemente que mucha gente dirá, no, pero hay fotos que funcionan en más grande, en más pequeño, claro. Y tú le puedes recomendar al cliente, de, oye, igual esta foto a este tamaño te ve fatal, ¿no? Bueno, pero de nuevo, al final es merchandising, ¿no? Porque el proyecto ya está hecho. O Ujú. sea, y el proyecto, si lo piensas, es algo muy etéreo, ¿no? Es un proceso que tú vives, que a ti personalmente te aporta un montón. Eso es lo que te engancha al final de seguir haciendo esto, ¿no? Y que luego tú en un momento dado decides compartir porque es otra forma de darle una nueva vida, ¿no? Yo siempre digo que cada vez que publicas algo y a alguien se lo regalas, te lo compras, lo que sea, es como que le das un mapa del tesoro. Pero un mapa del tesoro falso, donde tú has puesto una X, pero ahí no está el tesoro. Y la persona lo va a saber. Y la persona al final va a acabar creando otro recorrido que le va a llevar por lugares que tú nunca hubieras sido capaz de imaginar y que luego esa persona comparta estos recorridos contigo, hace que el proyecto de nuevo crezca mucho más, ¿no? Y ese crecimiento que hablamos antes se multiplica al infinito, ¿no? Y eso es para mí lo que hace que publicar tenga sentido, ¿no? La primera persona que me compró una fotografía me dijo una cosa preciosa, que fue que me decía, ¿sabes qué es a mí lo que me gusta del arte? Pérez, se llama ella. Ella es abogada. Me decía, lo que me gusta del arte es que es una forma de conectar personas que comparten cosas sin saberlo, que han compartido experiencias, que comparten una forma de ver el mundo, ¿no? Pero bueno. Y me parece fascinante, ¿no? Entonces el hecho de publicar tiene mucho que ver con catalizar ese encuentro, ¿no? Qué bueno. Mira, pues bueno, antes de ir a lo último que ha hecho,
Bueno, hicisteis también con Andrés Corbacho, ¿no? Creo, una exposición de fanzines sobre el 2012, 2013, por ahí, ¿no? Aproximadamente. Fue, si no recuerdo mal, 2013 en Córdoba, en la escuela de Andrés de Blow Up, y luego lo trajimos a Blank Paper en 2014 durante Foto España. Y sí, creo que debió de ser como la primera exposición de fanzines, así que se hizo, que fue muy, muy macarra, se llamaba Fanzinismo, fotografía más grapas, y de hecho el subtítulo ponía una exposición hecha desde el emocionamiento mutuo y la ingenuidad, o algo así, era como, tenía un punto salvaje, ¿no? Sí, sí. Y de hecho se hizo con muy poquitos medios, también tuvo un punto bueno, de autogestión muy fuerte, porque Ajá. esa exposición se financió con un taller que nosotros dimos en la misma exposición y Qué así lo pudimos hacer. Entonces, bueno, claro, los medios que contábamos eran limitados, eran para pagar los listones de maderas que teníamos, algunos envíos que pudimos pagar y poco más, ¿no? No nos dio para mucho, ¿no? Pero fue una experiencia increíble. Andrés también, el amor de mis amores, le quiere un montón. bueno. Y además que nos conocimos de una forma súper divertida. Eh, estaba, no sé si fue también 2009 o algo así, en los encuentros de fotografía y periodismo de Albarracín. Ujú. Y bueno, también con Blank Paper, todo lo que rodeaba a la escuela tiene un componente de delirio bastante particular, ¿no? Entonces, como, bueno, las cosas funcionaban muy así, por decirlo así, de una forma muy delirante. Entonces, bueno, fuimos a Albarracín tal y cual, y en esa época Albarracín triunfaba como la Coca-Cola. Y era un momento que ya era imposible si lo sacabas, o sea, si te apuntabas una semana después no había plaza, no había alojamiento, tal. No sé cómo al final acabé yendo de rebote, tal, pero no tenía alojamiento. Bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, ya me apañaré. Entonces no sé cómo, acabé en la habitación del hostal de Andrés, que estaba Andrés, Jesús Luque, Jorge Luque y tanta, nunca me acuerdo de su nombre, que en ese momento estaba becado en la escuela, y otro chico que tampoco me acuerdo cómo se llama. Entonces me acuerdo que me desperté ahí, no sé qué, pues claro, imagínate cómo aterrizamos en la habitación. Abro los ojos y me encuentro esos tres así, yo no cago en el sofá. ¿Y tú quién eres? Y yo, hola. Fue súper loco, pero bueno, al final me llevé súper bien con ellos y con Andrés pues tuve como una conexión instantánea increíble, ¿no? Y unos años después me llama un día por teléfono así de sorpresa y me dice, oye, que yo sé que tú estás metido un poco en esto, en los fanzines, porque ya he visto que has hecho Linder, me gusta mucho, tal, no sé qué. Mira, me gustaría hacer algo aquí en la escuela un poco diferente. He pensado en hacer una publicación de fanzines, pero me molaría que me eches una mano. Yo, de una, vamos. Y ahí empezamos a trabajar juntos, llevándonos cada vez mejor. Y nada, y jo, fue una exposición súper chula, la verdad. Súper, súper, súper chula, ¿no? Y también fue como un reunir a toda la gente que estaba haciendo cosas, que, bueno, se juntaba un poco todo, ¿no? Como que tampoco se había definido ese día de fanzine fotográfico y nosotros hicimos una propuesta súper abierta con un montón de publicaciones que, claro, al final todas eran autoeditadas, ¿no? Todas compartían un montón de cosas, porque para mí no es relevante el lomo o incluso las grapas. Eh, para mí el fanzine, lo que lo diferencia de un libro autoeditado es que va acompañado de cierta irresponsabilidad y cierta libertad. Y Ujú. matizo esto. Al final, que la producción no sea desorbitada como la de es un libro, y si es un libro de fotografía más, hace que puedas trabajarlo a nivel de distribución, porque para mí la distribución es política y creo que los artistas y fotógrafos debemos de pensar en esto, ¿no? En para quién hago las fotos, quién es el cliente de mis fotos, por qué, dónde, cuáles son los canales de venta. O sea, ahí hay un montón de cosas de las que hablar y posicionarse, ¿no?
Bueno, el fanzine, al tener un coste de producción mucho más bajo, te permite salir de las lógicas del mercado. Ya no me refiero a estar más relajado. Me refiero a que, y con irresponsabilidad me refiero a que no tienes que tener esa presión desorbitada por tengo que vender tantos, tengo que estar en tal feria, tengo que estar en tal librería, tengo que presentarme a tal premio y ganarlo porque tengo que hacer comunicación de prensa. No, te permite moverte con otras lógicas que tienen que ver más con el cariño, con la admiración mutua, ¿no? Por ejemplo, una persona que a mí me ha apoyado una barbaridad, Sara Fernández de Fancinant, bueno, ahora ya no está Ujú. Fancinant, ¿no? Pero Sí. yo la conocí también en una situación muy disparatada, de que fui a la central, hola, he publicado esto, ¿te mola? Sí, o sea, sí, tal, porque ella además estaba interesada en las autopublicaciones y con ese momento de fotografía casi no había cosas. Lo más parecido en ese momento era lo de Eloy Jimeno de Helsinki, ¿no? Ujú. Entonces todavía no había estallado tanto, ¿no? Claro, y también con ella tuve mucha conexión y yo enseguida le dije, oye, el punto rojo este de la central, esto mola, ¿no? Esto va a hacer que se venda, ja, 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 ja. No, pero eso lo ponemos a los libros que molan. Pero me has dicho que esto mola un montón, ja, ja. Bueno, va, venga, pum, ponlo, a ver qué tal. Ostras, en la central funciona que alucinas. Ese punto rojo hacía que la gente lo abriera y vendió una barbaridad, ¿no? Luego ella montó Fancinal y la verdad que yo estoy súper agradecido a ella porque me ha apoyado un montón. Claro, pues desde el principio la relación con ella fue de amistad, cariño y admiración mutua, ¿no? A Ujú. esto me refiero con salir de las lógicas del mercado, porque no tienes una relación de, hola, por favor, necesito que lo distribuyas porque si no, la hostia va a ser sideral, ¿no? Y eso te permite elegir a tus aliados. Entonces, para mí eso es uno de los grandes valores del fanzine. Ujú. Y va más allá de lo formal, si te fijas. Generalmente, claro, el fanzine, Ujú. Sí, esa producción más baja hace que comparta ciertos elementos, ¿no? Pero para mí es el punto más importante y que lo separa más de un libro, ¿no? ¿Qué te estaba contando? Que me he ido por la rama. bueno. Ah, sí, de la exposición de Fancinimo. Pues esa era una de las piedras angulares para hacer la selección, ¿no? Y como en ese momento no había ese punto de fanzine, el fotocine, el no sé qué, el patacuán, no había tantos talleres como Fotocity, ¿no? Ujú. De vamos a hacer un taller de fanzines, tal. Claro, pues era como publicación, no sé qué, bueno, saco esto, es un libro, no sé lo que es. Sí, había algunas personas que lo llamaban fanzine, pero no muchas, ¿no? Y fue una maravilla la exposición, funcionó súper bien, súper bien. Qué bueno, Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. qué guay. Y bueno, y ahora ha estado hace un mes, y vamos, un mes caso, yo creo, has estado en Fiebre, ¿no? Y has presentado lo nuevo. Sí, ¿Qué nos cuentas de lo nuevo? es un disparate. Yo he visto algo, Realmente yo he visto algo así por redes y no sé, llama la atención. Cuéntanos, cuéntanos. llama mucho la atención. No voy a decir que es un fanzine porque no lo es, pero sí que tiene mucho de espíritu fancinero. Y explico por qué. Con esta reflexión que tenía sobre la distribución de las obras de arte, patatín, patatín, patacual, y yo pues vendiendo obra en la galería, porque ya te digo que finalmente lo dejé y salí un poco de ahí. Claro, yo me reflexionaba, ¿no? O sea, me pensaba qué tipo de gente quiero que tenga mis fotos, qué tipo de gente quiero que disfrute mis fotos, ¿no? En su casa. Y claro, yo pensaba en si no hay un formato más asequible para hacer obras que además salga por la puerta de la galería y se encuentre en otros espacios como librerías, concept stores que ahora están de moda, ¿no? Yo qué sé, otro tipo de espacios súper locos, ¿no? Eh, y dándole vueltas, llegué a las antiguas carpetas de grabado, ¿no? Que se consumían de una forma similar. Eran obra que se consideraba obra gráfica un poco menor, tenían precios mucho menores, se vendían, además de galerías, pero bueno, se vendían también en otros sitios, ¿no? Tenían un método de producción en serie. eh, y yo me he dado cuenta que me siento más cerca a ese tipo de producción, ¿no? Claro, imagínate, viniendo realmente del cómic, pues claro, la mecanización me parece un proceso muy natural, ¿no?
Entonces, bueno, ahí empecé a darle vueltas, cómo podía llevarlo a la fotografía. Y en ese proceso también me enamoré de los elementos formales del grabado, ¿no? Esas decoraciones brutales que metían, esos pequeñitos textos, ¿no? Que los decoraban, que realmente los diseñaban con mucho mimo, que al final podían ser parte de la imagen o no, ¿no? Porque tú podías ponerle un passepartout y eso quedaba completamente enterrado. Entonces, de repente, como la relación era muy lógica de se puede hacer esto con fotos, entonces contacté con Rocío Madrid, que es la diseñadora también, la mejor diseñadora del mundo, eh, Ujú. y le propuse el proyecto. Realmente el proyecto iba a salir al principio con el norte, que era otro proyecto que estoy desarrollando, que lo empecé en 2011, pero es un proyecto de cocción muy lenta, que tiene que ver con la identidad de mi tierra, que además yo siento que yo mismo voy madurando y voy buscando cosas diferentes. Entonces tengo ganas de que es un proyecto que tarde 30 años en hacer, ¿no? Bueno, eh, pero bueno, en ese momento le propuse hacer alguna especie de maqueta, a ver qué podíamos hacer, tal, y empezamos a trabajar en el diseño. Al principio, el proyecto, las fotos, yo quería que ella las interviniera, porque quería separarlo de las fotos de la galería, porque yo seguía ahí vendiendo obra. Y a Rocío le daba mucho miedo, decía que no, que le parecían imágenes tan potentes que ella solo las podía respetar. Y es verdad que hicimos alguna prueba y no terminaba de funcionar. Entonces, bueno, como que el proyecto se quedó ahí un poquito paralizado, estancado, pensando qué hacer, se quedó ahí, ¿no? Años después, yo empecé otro proyecto que se llama Mr. Stupid, que es el diario visual de un personaje que deambula por el mundo y no acaba más que encontrando situaciones completamente absurdas cuya única explicación son los flujos y los choques que genera el capital, ¿no? Y al final esta es la excusa que utilizo para realizar una investigación visual sobre cómo es la identidad o cómo son, mejor dicho, las diversas identidades que ha creado el capital, ¿no? Desde lo visual, siempre. Entonces, bueno, la particularidad de este proyecto es que estoy utilizando fotogrametría. Esto es que mediante fotos tú puedes escanear un objeto en 3 dimensiones y luego en un programa de modelado 3D manipularlo a tu antojo. Y ya no solo llevarlo y hacer fotomontajes, digamos, como un collage, sino que al poder deformar el objeto en sí mismo te permite unas nuevas posibilidades que con el collage no se pueden, ¿no? Se están utilizando mucho en videojuegos, en el cine. Entonces, claro, yo cuando descubrí esta técnica mi cabeza estalló, ¿no? Porque si, yo vengo de un lenguaje documental, pero también cada proyecto intento que tenga una vuelta de tuerca. Entonces, poder incorporar estos elementos Ujú. era la bomba, ¿no? Empiezo a trabajar en esto tal y cual y como yo había implosionado un poco, dejé la galería, me aislé unos años del mundo del arte, ¿no? Me recluí, necesitaba rehacer un poco mi vida, tener cierta estabilidad para poder volver a construir de nuevo. Bueno, pues de repente ya me sentí mejor y quería reconectar. Y se me ocurrió ir a los encuentros de fotografía y periodismo de Albarracín de nuevo, porque bueno, pues me parecía divertido ir con un proyecto tan loco, ¿no? Que ahí maneja una fotografía más clásica, pues ir con esto quería ver cómo la gente reaccionaba. Al final gustó mucho y me becaron, ¿no? De esto te becan pero al año siguiente y tal, y bueno. Y ahí también conocí a Jesús Micó. Desde aquí quiero dar las gracias a Jesús Micó por confiar en mí y por aguantarme, porque es verdad que la producción de la publicación final se alargó mucho, tuvo muchos problemas técnicos y él ha tenido una paciencia espectacular junto con los de la Cursala, así que de corazón, gracias. Sé que hemos tenido algunos roces, pero bueno, es el trabajo, pero bueno, espero que con el tiempo también estemos todos contentos porque al final el proyecto ha Ujú. salido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Jesús me ve el trabajo, le encanta. Me dijo una cosa, porque estuvimos ahí tomándonos un café, me dijo una cosa que me gustó mucho porque a mí me cuesta mucho definir el tipo de foto que hago, ¿no? Y de repente me dice, lo que es tu fotografía es severa. Y dije, ostras, qué definición tan chula, ¿no?
la voy a empezar a usar, ¿no? Y así que eso se lo debo a él. Bueno, sin más, pues te encantó el proyecto tal y cual, no sé cuánto. Yo en ese momento tenía planeado un viaje a China para fin de año para seguir trabajando en el proyecto, porque en China pensaba que visualmente iba a encontrar cosas que las podía escanear y que iban a funcionar muy bien en este universo de Mr. Stupid. Y, y nada, pues de repente me llama Jesús Mico y me propone hacer una publicación de la Cursala. Y yo digo, pero que me voy a China en nada, el proyecto realmente no existe, es un esbozo muy básico, ¿no? No está como para exponerlo y encima hacer un libro y tal. Bueno, no, tal, pero tal. Y dije, vale, pues mira, si la exposición, en lugar de producir obra física, es algo más virtual, son proyecciones con un audio que hizo un músico o tal, y me empieza a parecer bien, ¿no? Que no tenga ese sentido de permanencia. Bueno, vale, vale. Y le digo, pero luego con la publicación no está todavía para hacer un libro, porque esto sigue en proceso, pero tengo una idea desde hace tiempo que si la juntamos con lo de la fotogrametría de Mr. Stupid puede funcionar súper bien. Y bueno, se lo propuse y le gustó y fuimos para adelante con ello, ¿no? Entonces, bueno, al final el formato, eh, basándonos en las antiguas carpetas de grabados, esto es una caja con 6 fotografías y además un texto narrativo de una comisaria de Marta Echaver, que tampoco es un texto que necesariamente habla del proyecto, al final sí que habla un poquito, pero es más bien una fantasía que se desarrolla en el universo del proyecto, ¿no? Entonces, claro, ahí al final es eso, ¿no? Es una caja con fotografías que, bueno, con una calidad de impresión muy alucinante. Ahí Palermo, la verdad, que me guiaron y me aconsejaron súper bien, que, bueno, no tienen nada que envidiar a una copia de galería, ¿no? En un formato 30 por 40, es un formato más pequeño, pero esto permite que sea un precio asequible, ¿no? Y, y bueno, de momento está funcionando bastante bien, la verdad. Le está interesando mucho a la gente, ven que es un formato muy novedoso, que yo creo que no es nada novedoso, o sea, ¿verdad? Las antiguas carpetas de grabado tienen 500 años, o sea. Pero bueno, quería probar a hacer algo diferente, ¿no? Porque creo que también los fotógrafos tenemos que pensar en la idea de formato, porque al final condiciona mucho nuestra práctica, ¿no? Y bueno, el fanzine yo veo que ya ha trascendido completamente el gueto este del fotolibro, ¿no? Los fotógrafos que igual vamos de determinado palo y encuentras que fotógrafos de cualquier género ya están empezando, o sea de la moda, ¿no? O sea de esto que llaman street photography, ¿no? Es esta gran corriente de fotografía. Yo creo que estaba para una tesis doctoral. La cultura fotográfica que se está creando en Internet, que por una parte yo creo que es bonita porque acaba siendo la puerta de entrada para mucha gente, ¿no? Pero por otra parte a mí me gustaría que llegaran a dar un pasito más, que llegaran a hablar de la fotografía de verdad. No me compro una lente macro para hacer fotos a moscas enormes, ¿no? Y cómo hacer fotos a no sé qué. Son cosas un poco tontorronas, ¿no? Y que al final yo me pregunto, ¿no? Este lenguaje que se crea, ¿a quién le interesa y por qué? ¿Y por qué las marcas lo patrocinan tanto? Fíjate, si te das cuenta, las Ujú. marcas de fotografía no patrocinan fotolibros. Bueno, salvo alguna cosa así un poco puntual, ¿no? Pero patrocinan a este tipo de gente. Y no porque sea más asequible, sino que dentro de ese lenguaje está implícito, cómprate una cámara más, cómprate una lente más porque la necesitas para hacer no sé qué. Porque así necesitas un 85 para hacer retratos. Puedes hacer retratos con cualquier cosa. O sea, no, pero no, la mejor lente para... Entonces, como que creo que hay que estudiarlo, ¿no? Cómo afecta el marketing al lenguaje fotográfico y cómo todo este sector en Internet ha creado una subcultura fotográfica, ¿no? Muy visible, porque al final lo hace gente que sabe comunicar muy bien, que sabe conectar muy bien con la audiencia, ¿no? Y lo hace muy asequible, ¿no? Pero bueno, veo que el fanzine ya ha trascendido completamente. Primero trascendió el libro y ahora el fanzine ya ha trascendido, ¿no? Y yo estoy convencido que de aquí a 4 meses, personas como Marcos Alberca se llama, ¿no? Ya sacarán, ya harán, mira, he hecho un fanzine y tal, y mira qué divertido es hacer un fanzine y tendrán un vídeo en YouTube con 1 millón de visitas sobre lo divertido que es hacer un fanzine, ¿no?
Bueno, entonces es un formato más, pero tenemos que buscar nuevos formatos para conseguir nuevos objetivos, ¿no? El formato web me alucina todavía lo poco explorado que está, ¿no? Y también es un formato que a mí me interesa mucho. Qué guay. Genial. Pues no sé si se nos queda algo. ¿Crees que se nos queda algo pendiente? Yo creo que ha sido muy interesante. Y, pero vamos, que eso. Pues genial, pues muchísimas gracias vamos, por todo el tiempo que te hemos quitado, vamos, y sobre todo al principio, vamos, perdón. Bueno, tampoco ha sido tan largo, estaba justo ahora mirando la hora, tampoco nos hemos... No, ha No, estado bien, yo creo que ha ha sido estado una genial, charla ha estado genial interesante. y bueno, y la verdad es que lo explicas todo muy bien y se entiende perfectamente, así que genial. Bueno, Muchas gracias. ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puedes saber de lo que has estado haciendo? Pues me cargué mi página web y te explico por qué. Porque me di cuenta que ahora cuando le hablas a alguien de un fotógrafo lo buscan en Instagram. Y yo dije, uno, me estoy haciendo mayor, crisis de los 30. Dos, o sea, no tengo Instagram. Entonces me hice un Instagram y lo que hice fue poner la web que redirija a Instagram. Y ahora estoy jugueteando un poco con Instagram, me llama mucho la atención, ¿no? El formato de los Reels es tremendo porque como Instagram lo quiere potenciar, llega a mucha gente que no te sigue y eso me parece Sí. fascinante, ¿no? Me da pena por la gente que me sigue, justo antes lo hablaba con una persona que le decía, tío, yo estoy siendo muy pesado en Instagram porque como estoy en modo promoción de la nueva publicación, claro, todas las cosas que van saliendo yo las comparto, porque quiero ser agradecido con las personas Sí. como tú que me apoyáis. Pero luego pienso, o sea, la gente que me conoce tiene que estar frita, tiene que estar harta, ¿no? Entonces tengo un dilema ahí, ¿no? De, ostras, ¿cómo tenemos que comportarnos en las redes? Porque este bombardeo de, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Bueno, que me perdone la gente si le estoy No, dando la vuelta. es curioso, realmente es como otro mundo aparte, ¿no? Con sus reglas. De todas formas, ahí está el algoritmo que no enseña Mm, todo lo que hacemos, así que mm. muchas veces te desaparece alguien o solo lo ves a veces, o de buenas Sí, primeras dejas de ver a alguien y dices, yo qué sé, esta persona no está haciendo nada y lo buscas y ves que sí, y es que no sí, me lo sí, está sí. enseñando el algoritmo, ¿no? Bueno, yo estoy todavía aprendiendo cómo funciona y probando cosas, ¿no? Pero fíjate, un nivel de tontería, porque yo me había abierto Instagram con igual en 2015, pero lo dejé ahí no sé qué tal y lo tenía en privado. Hace un par de semanas me di cuenta que de esa época que lo tenía en privado tenía como casi 200 personas que me habían dado a seguir y yo no les había aceptado. Y de repente digo, ¿ostras, y todo esto? Y dije, ay Dios, de verdad, o sea, soy súper torpe, o sea, todavía estoy aprendiendo los códigos de cómo comportarse en Instagram, porque creo que hay una etiqueta, ¿no? En Instagram. Por eso digo después, estaré siendo pesado, la gente como lo hace, ¿no? Me fascina, ¿eh? Me tiene fascinado. Creo que es un canal potentísimo que hay que saber manejar Mm, y que también se puede explorar incluso a un nivel fotográfico, ¿no? pues sí, sí, se puede, se puede. Hay que hacerlo. Pues genial. También me pregunto cuánto durará, ¿eh? Porque estoy convencido que tiene un ciclo de vida y que llegará un momento que aparecerá otra vez que lo Sí, arrollará como pasaba antes con Facebook. Antes todos estábamos en Facebook. Facebook efectivamente. molaba mucho porque era muy fácil compartir las cosas de la gente, ¿no? Sí, sí. Y eso hacía que se creara una comunidad muy unida. Instagram creo que tiene un punto más solitario. Pero bueno, al igual que Facebook ha caído en uso, ahora es Instagram, el día de mañana será otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo me pregunto cuál será y cómo estar al día y cómo manejar esos códigos, ¿no? Entonces, pero creo que es algo que ya tenemos que acostumbrarnos a estar dentro de 10 años será otra cosa, que va a funcionar diferente. Pero claro, ¿qué hacemos con los archivos virtuales, no? Antes tenías Sí, tu página web. todo el tiempo Pero, además que has tardado en producir ese, ¿no? claro, En claro, producir ese contenido que luego a veces no lo puedes reciclar para otra cosa, ¿no? totalmente.
Sí, yo creo que las posts no van a desaparecer, van a seguir ahí, pero se van a quedar como esto, como un gran archivo de lo que ya has hecho. Pero esa comunidad que generas, esa comunicación directa, ostras, ¿cómo va a evolucionar? A mí me da curiosidad, ¿no? De qué va a pasar. Sí, sí, sí. Pues genial. Pues muchísimas gracias, Ignacio. A ti, Mon, encantado de conocerte virtualmente. Si vienes a Madrid, aquí tienes una casa, Genial. así Bueno, que muchas gracias. avísame si andas por acá. De acuerdo, pues te seguimos en Instagram, ¿vale? Y vamos viendo lo que haces. Genial. Venga, Mon, gracias. Hasta encantado. luego. Chao, chao.